Introducción a la ética, por Bernard Williams. 4. Subjetivismo. Consideraciones iniciales. Consideremos 3 enunciados, cada uno de los cuales expresa a su manera la idea de que las opiniones morales o los juicios morales o las concepciones morales son meramente subjetivos. Inciso A. Los juicios morales de un hombre meramente consignan o expresan sus propias actitudes. Inciso B. De los juicios morales no se puede probar, decidir o mostrar que sean verdaderos como puede hacerse de los enunciados científicos. Son cuestiones de opiniones individual. Inciso C. No hay hechos morales. Solo hay la clase de hechos que la ciencia o la observación común pueden descubrir y los valores que los hombres asignan a esos hechos. Estos juicios se aproximan mucho entre sí, y en las discusiones sobre el subjetivismo y el objetivismo, uno encuentra versiones de las 3 que son usadas como virtualmente intercambiables. Por supuesto que la correlación entre estos juicios es genuina, pero son significativamente diferentes. El primero, inciso A, expresa lo que en un sentido amplio podríamos llamar un punto de vista lógico o lingüístico. Pretende decirnos algo sobre lo que las observaciones morales son o hacen. El segundo, inciso B, introduce un conjunto de nociones que no está presente en el primero, nociones conectadas con el concepto de conocimiento, y puede considerarse que expresa un punto de vista epistemológico sobre los juicios morales. El tercer enunciado, inciso C, es el más vago y el menos tangible de los 3, y muestra en su superficie el riesgo de hundirse, parcial o totalmente, en uno u otro de los 2 primeros, que es lo que muchos filósofos pretenderían que debía hacer. Sin embargo, en su forma inadecuada, parece ser un ademán apuntando hacia algo sumamente próximo a aquello a lo que se han referido muchos a quienes ha preocupado la cuestión de la objetividad moral. La idea de que no existe un orden moral ahí afuera. Así fuera, en el mundo solo existen las clases de cosas y las clases de hechos de los que trata la ciencia y otras formas más cotidianas de pesquisa humana de las que la ciencia constituye un refinamiento. Del enunciado C puede decirse, usando el término sin ambiciones, que expresa un punto de vista metafísico. El punto de vista metafísico saca a la luz, de la forma más explícita, algo que está latente en los 3 enunciados, una distinción entre hecho y valor. Una preocupación central de buena parte de la filosofía moderna ha sido la distinción entre hecho y valor. Una importante forma que ha adoptado esta preocupación ha sido la de subrayar la distinción, rechazando al mismo tiempo las consecuencias inquietantes que se suponía que dicha distinción debía de tener, y ello tratando de mostrar o bien que las consecuencias no eran tales consecuencias, o bien que no eran inquietantes. Este provecho de subjetivismo desactivado, como muy bien podríamos llamarlo, puede ser expresado en términos de nuestros 3 enunciados subjetivistas aproximadamente como sigue: que en la medida en que son defendibles, vienen a decir lo mismo, y que lo que dicen, primero, no es alarmante, y segundo, es esencial para la naturaleza de la moralidad. A veces se considera, y de forma bien extraña por cierto, que el que sea esencial para la naturaleza de la moralidad implica por sí mismo el que no sea alarmante. En lo que sigue nos vamos a dedicar a examinar este proyecto, haciendo alguna interrupción. Empieza como sigue. El enunciado A es ante todo o falso o inofensivo. Es falso si pretende que los juicios morales enuncian las actitudes de quien las profiere, en el sentido de enunciar que quien los profiere tiene esas actitudes. Pues si así fuera, serían simplemente observaciones autobiográficas, reemplazables sin pérdida alguna por enunciados que sean explícitamente de la forma: mi actitud hacia esto es,
o mi sentimiento ante esto. Pero si así fuera, no existirían desacuerdos morales interpersonales. Cuando dos personas expresan lo que normalmente consideraríamos que son puntos de vista en conflicto, no se trataría en absoluto de puntos de vista en conflicto, sino que todo sucedería más bien como si, yendo dos personas en un bote, una de ellas dijera que se siente enferma y la otra replicara por su parte que ella no. Pero es un hecho evidente que existen desacuerdos morales genuinos y que los puntos de vista morales pueden entrar en conflicto. Los juicios morales, por lo menos a este respecto, tienen que significar lo que suponemos que significan, y lo que suponemos que significan, la forma en que los usamos es tal que sus pretensiones no son meramente autobiográficas, sino una clase de pretensión que es rechazada por quien profiere un juicio moral contrario. Por tanto, no se limitan a describir la actitud que tiene el hablante. Con este argumento, sin embargo, no se renuncia a la posibilidad de que las preferencias morales, pese a no ser directamente descriptivas, puedan, no obstante, tener la función de expresar la actitud del que las hace. Esta pretensión es en sí misma incontestable e inofensiva, pues en sí misma no tiene otro alcance que el de decir que de un hombre que se hace un juicio moral puede afirmarse, si ese juicio es sincero, que está expresando su actitud en relación con una determinada cuestión moral. Y esto no es sostener ningún punto de vista distintivamente subjetivista sobre los juicios morales. De un hombre que hace sinceramente un juicio, de hecho, puede decirse que está expresando su creencia sobre un asunto de hecho. Y esto no es defender una concepción subjetivista de los juicios de hecho. La interpretación subjetivista entra en lisa cuando se afirma que uno que hace un juicio moral está expresando su actitud, y que esto es todo lo que hay que decir sobre el asunto. En particular, la fuerza subjetivista del inciso A radica en que sugiere que en relación con las actitudes expresadas en los juicios morales no se plantea el problema de su rectitud o de su error, mientras que en relación con las creencias expresadas en los juicios factuales sí se plantea la cuestión de su verdad o su falsedad. Ahora que la tesis ha vuelto a obtener una forma distintivamente subjetivista, hay que decir que es falsa, pues apelando una vez más a las formas en que los juicios morales se hacen y se tratan en la realidad, no es verdad que en relación con las actitudes morales no se plantee la cuestión de su rectitud o de su error. Una de las notas distintivas, por oposición a las meras expresiones de gusto o preferencia, por ejemplo, en materia de alimentos, es que tomamos muy en serio la idea de que un hombre esté equivocado en sus puntos de vista morales. Por supuesto que el mismo concepto de concepciones o ideas morales marca aquí una diferencia al inclinarse, como lo hace, más bien en la dirección de la creencia que en la dirección del mero gusto o preferencia. Es precisamente una nota de la moralidad el que de gustibus non est disputandum, no es una máxima que se aplique a ella. Contra esto, podría replicarse que el hecho de que las actitudes morales puedan ser calificadas de correctas o erróneas y de que la cuestión de su corrección o de su error sea tomada en serio, no contribuye en ningún sentido definitivo a trascender el subjetivismo. No demuestra que las actitudes morales sean más que meras actitudes, sino que son actitudes que nos causan preocupaciones, que nos interesa asegurar una similitud de actitudes dentro de la sociedad. El uso del lenguaje de lo correcto y lo erróneo puede ser considerado como una parte del aparato cuya función es asegurar el acuerdo, discriminando a los que disienten, etc. Queda pues en pie el hecho de que con lo único con que contamos es con actitudes de la gente hacia diferentes clases de conducta, personalidad, instituciones sociales, etc. Parece, empero, que esta explicación no se ajusta a los hechos. Tiene, por lo general, que subestimar la complejidad de la situación. En particular, no logra dar razón del hecho indudable de que un hombre puede estar en un estado de duda moral, duda que puede resolver,
de que un hombre puede cambiar de forma no arbitraria de ideas en relación con un asunto moral, y no meramente en el caso individual, sino también en relación con un asunto general, y todo ello por razones. Así, un hombre que antes estuviera convencido de que la actitud permisiva en relación con el aborto era errónea, puede cambiar de ideas en relación con ese asunto, y no meramente, por ejemplo, porque se sienta solo en un grupo que mantiene una actitud permisiva. No cabe duda de que muchos de los autores que escriben sobre filosofía moral sobreestiman la medida en que la gente se ve inducida a modificar sus ideas morales por consideraciones racionales. Estos autores parecen ignorar la evidencia de hasta qué punto las actitudes son modificadas por factores tales como el deseo de conformarse con las ideas de un grupo o disentir de las de otro. Hablamos, claro está, de los casos en que la pertenencia a un grupo no se decide por razones morales, sino que más bien viene determinada por la situación y las necesidades de los individuos. Pero esto, en un cierto sentido, cae fuera de nuestro asunto, pues aun en el caso en que las actitudes morales rara vez estuvieran determinadas por razones, y las razones dadas en su apoyo solo fueran racionalizaciones, nuestro modelo de las actitudes y de los juicios morales tiene que ser por lo menos suficientemente complejo para dejar sitio a las racionalizaciones, pues solamente si la postura a que se ve llevado un hombre por esas fuerzas satisface algunas condiciones que permiten considerarla como la clase de posición para que las razones son relevantes, solamente entonces podremos entenderla como una postura moral. Sin embargo, aun cuando las actitudes morales tengan la característica de admitir apoyo o ataque por medio de razones y un despliegue de razones que termina en una conclusión, aun en ese caso, cabe todavía decir que estas actividades solo son posibles dentro de un marco de suposiciones dadas. Si las personas pueden discutir entre sí sobre una cuestión moral particular o sobre una cuestión de principios, es porque existen actitudes morales de fondo que no se ponen en cuestión, y a la luz de las cuales es posible la argumentación. Dando a este punto una forma más fuerte, cabría decir que la argumentación solo es posible porque se trata de la aplicación de ideas morales aceptadas. Y así, cuando no hay un trasfondo de acuerdo moral, no puede haber argumentación alguna. En este punto puede reaparecer la actitud subjetivista, ahora con la pretensión de que todo lo que se ha demostrado con estas consideraciones relativas al intercambio de razones es que la moralidad de un hombre o de una sociedad es hasta cierto punto general y sistemática, y que las actitudes generales pueden ser aplicadas a casos menos generales. Cuando nos salimos de esa trama de actitudes generales en las que se está de acuerdo, acaba también la argumentación, y ya no hay forma de mostrar que una determinada postura es correcta o errónea. Esto está muy cerca de nuestra segunda formulación, inciso B, del subjetivismo. Nos hemos visto conducidos a ella, según parece, introduciendo modificaciones en la primera. Sería deseable, no obstante, cambiar un elemento que parecía encajar de forma natural en la formulación del inciso B, y con ello cambiar también una implicación del término subjetivismo. Pues cuando se aborda el asunto de los desacuerdos últimos, es natural considerar como unidad que mantiene un conjunto de actitudes morales a la sociedad más bien que al individuo, no para hipostasiar a las sociedades, sino para llamar la atención sobre el hecho de que hay límites para el grado de desacuerdo último que puede existir dentro de una sociedad, pues sin cierto grado de homogeneidad moral no sería una sociedad. Pero no hay límites, por lo menos de esta clase, para el desacuerdo entre sociedades.